Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a este súper especial maravilloso de Semana Santa. Hemos realizado este especial en el cual vamos a tener dos tutoriales. El tutorial 1, que es este de nuestro precioso Jesús, y un tutorial también número 2 en este especial de Semana Santa, que será una virgencita. Así que espérala también, activa la campanita de las notificaciones si no lo has hecho. Te invito a que realices este precioso Jesús junto conmigo en este tutorial. Vamos a estarlo realizando así, como lo ves aquí, te lo estoy mostrando, todo blanquito con una túnica roja, su cabello y su barbita hilo café, color café, y nos mide alrededor de 27 centímetros. Está realizado con un hilo de 2 milímetros de gruesor, una aguja 3.5 milímetros y para la barba y el cabello una aguja de 3 milímetros. Vamos a realizarlo con hilo blanco, rojo café y los gramos están en la descripción del video en la lista de materiales. Te animo a que lo realices conmigo para esta Semana Santa. Sé que les va a encantar a nuestros niños o nosotros para colocarlo en algún lugar especial de nuestra casa. Vamos a unirnos también al grupo de Facebook. Te invito a que te unas. Tenemos un grupo donde todas compartimos y todas me envían y publican foticos de los diseños terminados con mis tutoriales. También que me sigas en Instagram y en las redes sociales, Facebook, TikTok, todas están aquí también en la descripción del video para que me apoyes y podamos seguir con los tutoriales. Siempre les pido su más grande apoyo. Sé que les gustan mucho los tutoriales, así que vamos a seguir tejiendo todos los jueves. Vamos a arrancar con el tutorial de Jesús y más adelante no olvides que tendremos una virgencita la próxima semana. Vamos a empezar con este especial de Semana Santa. Para comenzar con nuestro bello Jesús en este especial de Semana Santa, vamos a realizar este cuerpo base. Este cuerpo base lo encuentras ya en el canal, te lo dejé en un videito hace un tiempo y lo voy a colocar por aquí arriba como sugerencia o también en la descripción del video. Aquí abajito le picas y encuentras el enlace de este cuerpo base. Lo vas a realizar exactamente igual como lo enseño en el tutorial, solo le vas a cambiar el color de su ropa interior, que puede ser el que tú desees. En este caso yo escogí un verde agua, un verde muy clarito, y allí te enseño dónde ubicar los ojitos y dónde ubicar la nariz y los brazos. Vamos a realizar este cuerpo base. Cuando lo tengas todo realizado, como en este caso lo tengo yo aquí, vienes al video, a este tutorial parte 1, para que comencemos a vestirlo. Vamos a dar inicio con el vestido, el traje, la ropa de nuestro Jesús. Lo vamos a hacer todo de hilo blanco, así que puedes iniciar dejando una hebrita larga. Yo la he dejado para coser la espalda a nuestro Jesús. No le voy a dejar el vestido para quitar, sino que se lo voy a dejar fijo. Si tú se lo quieres dejar para quitar y de poner, puedes conseguir un botoncito bien chiquitito que nos pase por las ranuras o por las aberturas de los puntos y pueda quitar y ponerse el vestido. Si lo quieres dejar fijo como yo, vamos a dejar una hebrita larga antes de iniciar estas cadenas y vas a tejer 28 cadenas al aire. Vamos a tejer las 28 y luego desde la segunda cadena vamos a empezar a realizar punto bajo. Vamos a tejer puntos bajos por toda la tira de cadenas, 27 puntos bajos. Y vamos a tejer todo nuestro vestido de Jesús o nuestra ropa de Jesús en punto bajo. He colocado este fondo un poco más oscuro para que no nos quede todo nuestro trabajo del vestido blanco o de la ropa blanca de Jesús con fondo blanco o mesa blanca, para que ustedes lo puedan apreciar mejor, ¿vale? Vamos a continuar. Ya he terminado la fila 1, vamos a pasar a la fila 2. En la fila 2 vamos a subir con una cadena y giramos la labor.
Vamos a trabajar en la fila 2 un patrón que va a ser 2 puntos, 1 y 2, y realizamos un aumento. Este va a ser el patrón que vamos a repetir por toda la fila. 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Repetimos esto hasta terminar la fila y nos van a quedar en total 36 puntos. Cuando hayas terminado la fila 2, hacemos una cadena, giramos la labor y vamos a trabajar la fila 3. Vamos en la fila 3 a hacer un patrón de 3 puntos y un aumento. Este va a ser el patrón para esta fila. 3 puntos y un aumento. Repetimos durante toda la fila hasta terminar y nos van a quedar en total 45 puntos. Terminada la fila 3, subimos con una cadena, giramos la labor y vamos en esta fila 4 a trabajar las mangas para más adelante a realizar las mangas de los brazos. ¿Listo? Vamos a dejar la abertura para hacerlas. Primero vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3, 4, tejemos 2 cadenas y vamos a saltar en la base 8 puntos, 3, 6, 7, 8, y en el punto número 9 voy a comenzar a tejer desde ahí 21 puntos. Cuando hayas terminado los 21 puntos, repetimos 2 cadenas al aire, saltamos en la base 8 puntos, 3, 6, 7 y 8, y terminamos la fila tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En total, en esta fila 4 nos han quedado 33 puntos. Sumando y teniendo en cuenta las 2 cadenas que hicimos en cada axila o en cada manga. Subimos con una cadena, giramos la labor y ahora vamos a realizar la ronda 5 y la ronda 6 tejiendo los mismos 33 puntos. Recuerda que debes tejer sobre las 2 cadenas que tejimos para las mangas. Vamos a tejer 2 filas, la fila 5 y la fila 6. He terminado la fila 6, voy a pasar a la fila 7. Vamos en esta fila a hacer 3 aumentos. Vamos a tejer un aumento debajo de la manga, un aumento en el pecho y un aumento, uno más debajo de la otra manga. Entonces voy a tejer hasta llegar a la parte central de la manga. 5 puntos y aquí en la parte de abajo de la manga tejo un aumento. Continúo tejiendo hasta llegar al frente de mi vestido o de mi traje, hasta llegar al frente, al centro, y tejo otro aumento. ¿Listo? Ahí voy. Aquí. Tejo otro aumento y continúo tejiendo hasta llegar a la otra manga, debajo de la otra manga, y realizo el último de mis aumentos. En esta fila número 7, con esos 3 aumentos nos quedarán en total 36 puntos. Pasamos a la fila número 8 y fila número 9. Vamos a tejer 2 filas de esos mismos 36 puntos, la 8 y la 9. Cuando ya hemos terminado la fila número 9, vamos a empezar a trabajar desde la fila o ronda 10, vamos a empezar a hacerlo en rondas. Así que al terminar la fila 9 vas a unir con el primer punto de la fila con punto deslizado. Hacemos una cadena y a partir de ahora vamos a trabajar en rondas. Vamos a tejer
un patrón de 3 puntos y un aumento. Repetimos esto toda la ronda, 3 puntos y un aumento. Cuando termines nos van a quedar en total 45 puntos. He terminado la ronda 10 de 3 puntos, un aumento, y a partir de la ronda número 11 vamos a empezar a trabajar rondas de punto sobre punto. Ya no vamos a hacer aumentos y vamos a empezar a trabajar rondas de estos mismos 45 puntos que nos han quedado para darle la altura o bajar nuestro vestido hasta la altura que deseamos en el cuerpo. Voy a tejer las rondas y ya les indico cuántas debemos tejer. Así hemos avanzado en nuestro vestido o nuestra túnica, como lo quieras llamar. Vamos a tejer en total 26 rondas de los 45 puntos que tenemos desde la ronda 10. Vamos a tejer desde la ronda 11 hasta la ronda 36, en total 26 rondas. Cuando terminemos y tengan ya el largo, como yo lo tengo acá, vamos a terminar con una puntada especial como bordo al finalizar nuestra túnica o nuestra ropa o nuestro vestido. Vamos a hacer una cadena, luego vamos a introducir en el mismo punto donde sale la cadena, como si fuéramos a hacer un punto bajo, pero lo dejamos a la mitad y no lo terminamos. Introducimos en el siguiente punto, sacamos hebra y nos quedan 3 hebras en la aguja. Vamos a pasar la primera por la segunda hebra, de esta forma nos quedan 2 hebras y ahí sí tomamos y terminamos el punto. Así vamos a hacer toda la ronda. Introducimos en el mismo lugar donde hicimos el punto anterior, introducimos en el siguiente punto y esta hebra la pasamos por la segunda, tomamos hebra y terminamos el punto. Lo repito, en el mismo punto donde tejimos, introducimos, sacamos. En el siguiente introducimos, sacamos, nos quedan 3 hebras y esta la pasamos por la segunda y ahí sí tomamos hebra y terminamos el punto. Así. Vamos a ir haciéndolo por toda la ronda. Hasta terminar. Y vamos a pasar a realizar las mangas. No olvides que este es el bordo final. Ya a lo último, cuando termines, haces una cadena y cortas la hebra larguita para esconder. Vamos a realizar las mangas. Yo ya tengo una, voy a enseñarles a realizarla con esta que me falta. Vamos a tomar y vamos a enhebrar el hilo en la esquina de nuestra manga, la parte de abajo, y vamos a tejer tomando los puntos que ya tenemos allí. Punto bajo, recuerda. Vamos a empezar 1, 2 en la parte de abajo. En el siguiente hago un aumento en el tercero. Es el único aumento que vamos a hacer en toda la manga, pues en toda la base. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, sigo en la esquina, 5, continúo en la parte de arriba, 6, 7, 8, voy girando, 9,
10, 11, 12, voy girando, 13, 14 y 15. Vamos a hacer en total 15 puntos. Esta sería nuestra primera ronda de las mangas, ronda número 1. Vamos a realizar desde la ronda 2 hasta la ronda 6, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 rondas vamos a realizar. 5 rondas de estos mismos 15 puntos que ya hicimos en la ronda número 1. Al terminar la ronda 6, vamos a realizar la ronda 7 con aumentos. Vamos a hacer un patrón de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y repetimos 4 puntos y un aumento por toda la ronda. Al finalizar la ronda nos van a quedar 18 puntos en total. Y vamos a tejer desde la ronda 8. Miren, ya estoy terminando aquí. Vamos a tejer desde la ronda 8 hasta la ronda 13, 6 rondas de estos mismos 18 puntos. Al terminar la ronda número 13, cuando ya has terminado, vamos a finalizar dando el bordo, el mismo que le hicimos al finalizar de nuestras rondas del vestido, y vamos a recordarlo. Subimos con una cadena, introducimos, sacamos hebra, introducimos en el siguiente punto, sacamos hebra y esta hebra la pasamos por la anterior y terminamos el punto tomando hebra. En el mismo lugar donde hicimos ese punto, introducimos ahora en el siguiente, sacamos esa hebra, tomamos hebra y terminamos el punto. Así vamos a recordar el punto que hicimos anteriormente y lo vamos a terminar también dándole el acabado en las mangas. ¿Listo? Por todo el bordo. Así terminamos las mangas. Yo ya aquí tengo la otra realizada, tienes que realizar la otra manga, ¿listo? Y vamos a pasar a realizar el manto o lo que tiene él aquí cruzado, su túnica, como lo quieras llamar, en hilo rojo. Ya hemos terminado toda la ropa blanca, así que vamos a pasar a realizar con el hilo rojo nuestra túnica o como lo quieras llamar. Vamos a realizar para iniciar en hilo rojo 60 cadenas. Cuando ya tengas las 60 cadenas, vamos a comenzar desde la segunda cadena realizando el siguiente patrón. 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Luego vas a realizar 10 medias varetas o puntos bajos altos. 1. Después de los 10 medias varetas vamos a realizar 10 puntos altos o pilares. 1, 2, 3. Al terminar los 10 pilares o puntos altos vamos a realizar en total 10 puntos altos dobles. Tomando 2 veces hebra, realizamos los puntos altos dobles y vamos sacando de a 2 en 2. Vamos a realizar 10. Después de realizar las 10, vas a realizar 10 puntos altos o pilares, luego 10 medias varetas y terminas la fila con 5 puntos bajos. Terminamos con 4 puntos altos. Te había dicho 5, pero son 4, ¿listo? Vamos a subir con una cadena y vamos a girar la labor
y vamos a trabajar la fila número 2. En la fila número 2 vamos a trabajar solamente puntos deslizados. Ya había hecho la cadena y vamos a empezar desde el segundo punto a realizar puntos deslizados por toda la fila. Cuando llegamos a la última vamos a subir con una cadena, giramos la labor y vamos a tomar solo la hebra trasera que nos ha quedado allí y vamos a repetir el mismo patrón que tenemos en la fila 1. Vamos a hacer 5 puntos bajos, luego 10 media varetas, seguido de 10 puntos altos y vamos a repetir 4 puntos altos dobles. Luego haremos un aumento de punto alto doble, un punto alto doble, repetimos un aumento de punto alto doble, hacemos 3 puntos altos dobles, 10 puntos altos, 10 medias varetas y terminamos con 5 puntos bajos. Vamos a hacer esa fila haciendo 2 aumentos en la parte donde tenemos los puntos altos dobles. Así hemos terminado en la fila 2 y vamos ahora a repetir el mismo procedimiento que hicimos desde la fila 1. Vamos ahora a hacer puntos deslizados por toda la fila hasta terminar. Puntos deslizados por toda la fila de esta forma hasta que lleguemos al final. Luego repetiremos lo mismo que hicimos en la fila 1. Vamos a tejer los 5 puntos bajos, luego las medias varetas, luego tejemos encima de los puntos altos, tejemos puntos altos, encima de los puntos altos doble, tejemos los puntos altos doble, luego continuamos con punto alto, media vareta y terminamos con punto bajo. Vamos a realizarlo encima de donde tenemos cada uno de los puntos. Si tienes abajo punto alto, allí haces punto alto. Si tienes abajo punto alto doble, allí haces punto alto doble. Vamos a realizar primero los puntos deslizados y luego realizaremos esta tercera fila. Así hemos avanzado en nuestra túnica. Llevamos 1, 2, 3 filas con el borde de nuestros puntos deslizados. Vamos ahora a repetir nuevamente, vamos a hacer una fila número 4, comenzando con los puntos deslizados como lo hemos hecho anteriormente. Y después de realizar todos los puntos deslizados, giramos y comenzamos a trabajar nuevamente. Hacemos la misma repetición que hicimos en esta última fila donde tejimos los puntos indicados en cada lugar donde están. Y recuerda que en todas las filas vamos a tomar solo la hebra trasera y dejar los puntos deslizados en la parte del frente. Cuando hayamos terminado la última fila, vamos a dejar una hebra larga y vamos a cortar. Vamos a ubicarla en el cuerpo de nuestro Jesús de la siguiente manera. Los pliegues donde hicimos puntos deslizados los vamos a dejar de frente y donde está liso nos va a quedar por detrás. Vamos a tomar a Jesús y vamos a colocar los puntos altos dobles en la parte baja y la unión de las dos puntas de los dos extremos lo vamos a hacer en la parte del hombro. Y vamos a tomarle unas puntaditas. También le vamos a tomar una puntadita estirándola en la parte de abajo de nuestro vestido para que la punta quede allí ubicada. Y aquí también. Vamos a pasar a realizar el cabello. Vamos a comenzar el cabello tomando el hilo café y vamos a realizar un anillo mágico. He cambiado la numeración de aguja por una numeración menor. Estaba utilizando la 3.5
y he cambiado a la numeración 3. Pero esto es opcional. Si tienes una numeración menor lo puedes hacer y si no, sencillamente tejes un poco más ajustado. Vamos a introducir dentro del anillo mágico 6 puntos. Vamos a hacer la base para realizar las tiras de nuestro cabello. Primero vamos a hacer la base circular. Para la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos. En esta fila 2 vas a tener en total 12 puntos al finalizar. Te voy a dar las indicaciones para continuar las siguientes rondas. En la ronda número 3 vas a tejer el patrón de un punto y un aumento, o un aumento y un punto, que es exactamente lo mismo. Aumento y un punto. Repites esto hasta finalizar la ronda y te van a quedar 18 puntos en total. La ronda número 4 vas a tejer aumento y 2 puntos. Repites eso toda la ronda y te van a quedar en total 24 puntos. La ronda 5 vamos a tejer utilizando solo el bucle trasero. La ronda 5 la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera y vamos a tejer aumento y 3 puntos. Repetimos eso toda la ronda y nos quedan en total 30 puntos. Para las tiras de cabello vamos a comenzar realizando la primera de 11 cadenas. Tejemos 11 cadenas y nos devolvemos desde la segunda cadena realizando medias varetas. Vamos a tejer todas las tiras de cabello con la puntada de medias varetas o punto bajo alto. Vamos a hacer 10 medias varetas hasta llegar a la base de nuestro cabello, a la base circular, de esta manera. Cuando llegamos a la base, vamos a saltar un punto en la base y en el siguiente hacemos un punto deslizado. La siguiente que vamos a hacer va a ser una tira de 16 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Igualmente desde la segunda cadena nos devolvemos haciendo medias varetas hasta llegar a la base. En todas las tiras, cuando lleguemos a la base, vamos a saltar un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Las siguientes tiras las vamos a hacer de 25 cadenas. Vamos a realizar 10 tiras de 25 cadenas. Cuando tengas esas 10 tiras, vas a realizar una tira de 16 cadenas y por último una de 11 cadenas. Vamos a hacer todas estas tiras alrededor de esta ronda y luego pasaremos a hacer las tiras que van desde la ronda anterior donde dejamos la hebra delantera. Primero vamos a hacer todas estas de la base. Así ha quedado nuestra primera parte del cabello, las primeras tiras. Las cortas de 11 y 16 cadenas van a ir en la parte de la frente y las largas de 25 cadenas van a ir en la parte de atrás de nuestra cabeza. Ahora vamos a pasar con punto deslizado a la ronda anterior donde tenemos las hebras delanteras para trabajar las tiras de cabello. Cuando hayamos subido con punto deslizado a la fila anterior, vamos a realizar primero 2 tiras de 11 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
Igualmente que en la fila anterior, las tiras anteriores, nos devolvemos desde la segunda cadena realizando medias varetas hasta llegar a la base. En la base vamos a saltarnos un punto como hicimos en las tiras anteriores y en el siguiente hacemos punto deslizado. Vamos a realizar 2 tiras de 11 cadenas. Ya realicé una, pasaría a realizar la otra. Luego tejeremos 8 tiras de 25 cadenas y luego tejeremos para finalizar 2 tiras de 11 cadenas. Recuerda que en la base nos vamos a saltar un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Así ha quedado nuestro cabello ya terminada la ronda siguiente con las tiras de cabello. Estas cortas van a ir en la parte del rostro y las otras atrás de la cabeza. Vamos a ubicarlo. Recuerda dejar una hebra larga para coser a la cabeza. Vamos a ubicarlo en la cabeza con alfileres como siempre les enseño en mis tutoriales y ya les muestro cómo lo van a hacer. Para continuar con la barba. Vamos a ubicar las tiras de cabello de la siguiente manera. Vamos a poner las tiras de 16 cadenas a los costados de los ojitos. Dejamos el espacio para ahora que realicemos las orejitas, la ubiquemos aquí en este espacio. Las tiras pequeñas, 3 van a un lado y las otras 3 van al otro lado. Vamos a dejar estas 2 suelticas. Y empezamos a ubicar todas las tiras de 25 cadenas con alfileres tapando toda nuestra cabecita y dejando unos 2 centímetros sin coser a la cabeza. Solamente con la aguja lanera vamos a pasar una puntada en la tira de cabello y una puntada en la cabeza para agarrar. ¿Listo? Una a una. A esta altura. Y vamos ahora a realizar la barba. Vamos a comenzar la barba realizando cadenas al aire, pero antes de iniciar vamos a dejar una hebrita larga para coser la barba a nuestro rostro. Y comenzamos a tejer 34 cadenas. Cuando tengan las 34 cadenas, vamos a comenzar a tejer desde la segunda cadena punto bajo. Punto bajo por toda la tira. 33 puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Cuando hemos terminado ya esta fila, hacemos una cadena al aire y giramos la labor. Al girarla vamos a empezar a trabajar 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Terminados los 12 puntos, vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a saltarnos de la base 9 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el 10, en el punto 10, vamos a terminar la fila con 12 puntos bajos. Y en esta fila número 2 nos van a quedar en total 34 puntos contando las 10 cadenas que acabamos de realizar. Vamos a pasar a la fila número 3. En la fila 3 subimos con una cadena como siempre y empezamos a realizar los 12 puntos que ya hicimos en la ronda en la fila anterior hasta llegar a las cadenas. Cuando terminemos los 12 puntos vamos a comenzar a tejer sobre las cadenas y vamos a comenzar realizando 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En el punto o cadena número 5 vamos a tejer
Primero un punto tomando la hebra de abajo hacia arriba de esta forma y hacemos un punto. Luego, por detrás de la misma cadena, vamos a realizar el punto real, como los que veníamos tejiendo. Allí nos van a quedar dos puntos en el mismo lugar. Un punto tomado de la hebra delantera de abajo hacia arriba y el otro punto por detrás de la cadena normal. Y continuamos. 6, 7, 8, 9 y 10. Y terminamos de tejer la fila con los 12 puntos restantes. Este punto que hicimos tomando la hebra de abajo hacia arriba lo vamos a ignorar completamente en la siguiente fila. Vamos a trabajar la fila número 4 realizando los mismos 34 puntos que tenemos. ¿Listo? Punto sobre punto. Terminada esa fila, vamos a realizar la fila 5 con un patrón de disminuciones. Vamos a realizar el patrón de 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Puedes saltar un punto o puedes tomar hebra y sacarla por ambos puntos y cerrarlo. 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Eso vamos a repetirlo por toda la fila. Terminamos con 28 puntos. Al finalizar terminamos con 4 puntos en esta fila. Pasamos a la fila número 6 donde vamos a hacer un patrón de 2 puntos, una disminución, pero vamos a hacer puntada pick-off en la disminución. Vamos a tejer 2 puntos, 1, 2 y vamos a hacer disminución. En este punto de la disminución realizamos 2 cadenas al aire y en la base de la disminución hacemos un punto deslizado. Y continuamos, 2 puntos y una disminución. Aquí en la disminución hacemos 2 cadenas y punto deslizado en la base. Este se llama punto pick-off. Vamos a repetir esto por toda la fila. Así hemos terminado. Cortas la hebra para esconder con la aguja lanera y hemos terminado nuestra barba. Vamos a ubicarla en el rostro con alfileres y les indico cómo lo vamos a hacer. La barba la vamos a ubicar, la tira de cadenas que hicimos inicialmente va en la parte de arriba y los puntos pick-off va en la parte de abajo. Vamos a ubicar esta tira debajo de la nariz y un poquito, 2 ronditas hacia abajo, los laterales. 2 ronditas debajo de los ojos, los laterales hacia la parte donde está la orejita donde la vamos a ubicar. Y vamos a realizar la boquita en el centro de nuestra barba, en esta parte. Solo vamos a coser unas cuantas puntadas en esta parte de arriba. Lo demás lo podemos dejar sin costura, simplemente con coser la parte de arriba es suficiente. Vamos a hacer las orejitas para terminar. Para las orejitas tomamos el hilo piel y vamos a realizar dentro del anillo mágico 8 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos una cadena, cortamos la hebra larguita para coser a la cabeza y jalamos nuestra hebra del anillo mágico. Debemos realizar 2 orejitas que van a ir ubicadas donde les indiqué al lado de nuestra barba y del cabello. Y así hemos terminado todo nuestro Jesús. Vamos a unir todas las partes, a coserlas, a esconder hebras y ya les muestro cómo van a hacer el bordado de los ojos y del rostro para terminarlo completamente. Ya les muestro.
Listo, hemos terminado ya de coser todas las partes de nuestro Jesús. Le cosí la unión de la túnica en el hombro, le hice unas puntaditas al vestido y también lo estiramos muy bien para que nos llegue hasta abajo nuestra túnica y le pusimos unas puntaditas también aquí hacia el vestido. ¿Listo? Con respecto al rostro, vamos a realizar una pequeña boquita abarcando una sola ronda en forma de media luna. Y en los ojitos hacemos una línea de hilo blanco por alrededor, por fuera, en la parte externa de nuestros ojos. Y desde la parte interna hacia afuera hacemos una línea y una pequeña rayita abarcando un solo punto. Lo mismo para el otro ojo. Las cejitas las vamos a poner 4 rondas por encima de los ojos y en forma diagonal abarcando de arriba hacia abajo una de nuestras rondas. Así hemos terminado todo nuestro Jesús. Espero que lo hayas disfrutado mucho tejerlo como yo y que me lo muestres en las redes, me etiquetes como autora del patrón y que también pueda yo mirártelo cómo te quedó todo terminado. Sé que te ha quedado muy hermoso. Vamos a unirnos al grupo de Facebook si no lo has hecho. Aquí en la descripción del video te dejo el enlace y también el enlace de mis redes sociales y de mi Instagram para que también me apoyes por allí. Espero tu apoyo, manito arriba, suscríbete, comenta, activa la campanita de las notificaciones para todos los demás tutoriales. Vamos a tener una virgencita también en este especial de Semana Santa. Así que nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.